SCP-080. Forma oscura. Categoría: Euclid. Descripción: se desconoce si SCP-080 tiene una masa o un cuerpo. Cualquier intento de interactuar con él físicamente ha fallado y ha producido efectos adversos. Los investigadores y personal han descrito a SCP-080 como diferentes sombras y efigies humanoides con el único atributo común de tener dos ojos enrojecidos. Los investigadores se han dado cuenta de que SCP-080 induce una incontrolable sensación de ahogo en cualquiera que entre en la cámara. Después de 30 minutos, cualquier persona que lo observe será forzada a entrar en sueño REM y puede sufrir daños psicológicos irreversibles. Este efecto ocurre incluso si SCP-080 es observado en una habitación separada. Si en cualquier momento SCP-080 encuentra una forma de ocultarse, como con una mesa, bajo la cama o una sábana, etc., desaparecerá completamente. Además, cualquier luz que entre en la cámara de contención de SCP-080 con una iluminación mayor que la producida por la de luz nocturna de un niño, hará que SCP-080 se desvanezca instantáneamente. Ambos eventos son considerados brechas de contención y cualquier personal responsable de ellos será seriamente castigado y reasignado. Para todas las preguntas que traten sobre el origen de SCP-080 y su obtención por la Fundación, por favor vea el documento incluido. Anexo 080-A. En censurado. D. Censurado. D. Del 2000. Censurado. El Dr. Censurado. y su personal cercano han empezado a quejarse de sueños estresantes. Como él ha tenido la mayor interacción con SCP-080 hasta ahora, se ha teorizado que SCP-080 es capaz de algún tipo de efecto memético en el personal cercano incluso si este no es directamente observado. Anexo 080-B. A partir del Censurado. D. Censurado. del 2000, Censurado. tras el reciente suicidio del Dr. Censurado. todo el personal localizado en el sector de SCP-080 deben llevar diarios de sueños e informar a los psicólogos de cualquier incremento de violencia o cambio en la naturaleza de sus pesadillas. Anexo 080-C. Todo el personal debe recordar que las cortinas negras de la sala de observación no deben tocarse si la puerta no está cerrada y el tiempo de exposición no debe exceder de los 30 minutos bajo ninguna razón. Anexo 080-D. Ha llegado a los oídos del personal de investigación avanzado que algunos investigadores son incapaces de ver a SCP-080 y pueden ser invulnerables a sus efectos. Cualquier personal que piense que es incapaz de percibir SCP-080, por favor repórtese al Dr. Censurado. para un examen requerido. Anexo 080-E. Se ha sugerido tras el incidente 080-1, de que el personal de clase D deben alimentar a SCP-080 una vez al mes para neutralizar el efecto de SCP-080 sobre la salud mental del personal del lugar. O5. Censurado. Aprobado. Incidente 080-1. El Censurado. D. Censurado. del 2000. Censurado. Una observación planificada fue realizada por dos investigadores avanzados. Los investigadores entraron en la habitación y las cortinas negras se recogieron. Creyendo que la habitación está protegida de los efectos de SCP-080 como había sucedido en el pasado, los investigadores comenzaron a observar a SCP-080. Aproximadamente tras 40 minutos de observación ambos investigadores cayeron dormidos. Hasta su recogida, datos borrados. Se debe notar que tras el siguiente incidente todo el personal del lugar, que reportó pesadillas y sentimientos de tristeza, tuvieron un buen sueño nocturno y estuvieron generalmente de mejor humor al día siguiente. Nota. Se pide al personal que deje de referirse a SCP-080 como el hombre del saco. Doctor. Censurado. Registro de experimento 080-2. Experimento 080-2-A. Fecha. Censurado. D. Censurado. del 2000. Censurado. Sujeto. D. 080-1. Hombre, 19 años. Procedimiento. El sujeto fue enviado a la habitación con SCP-080. Detalles. El sujeto ingresó a la habitación que contenía SCP-080 a las 14:26.
Comenzar registro a las 14:26. D081, ¿ves algo? No, está completamente oscuro aquí. ¿Acabas de dejar entrar algo aquí? Se siente como si algo me estuviera mirando. No, D081. No dejamos entrar nada en la habitación. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué ves? Esta negrura gigante, como si alguien estuviera parado en un rincón. Oh Dios, me está mirando directamente. Déjame salir. ¿Te está mirando? Por favor, describa su apariencia física. No lo sé. Oh Dios, déjame salir. No quiero estar aquí. Dígame cómo se ve D081. Entonces podremos dejarte salir. Parece una figura encorvada en un rincón. ¿Es un humano? Es demasiado grande para ser humano. Todavía me mira. Doc, sigue mirándome. Acércate a él. Sus ojos parecen vapor, solo mirándome. Como si quisiera que hiciera algo. D081, ¿puedes oírme? Fin de registro a las 14:58. El sujeto presumiblemente se desplomó. Posteriormente no se encontraron restos de D081 y se supone que SCP-080 consumió a D081. Experimento 082-B. Fecha. Censurado. D. Censurado. Del 2000. Censurado. Sujeto. D082, mujer, 30 años. Procedimiento. El sujeto fue enviado a la habitación con SCP-080, con la intención de interactuar físicamente con SCP-080. Detalles. El sujeto ingresó a la habitación que contenía SCP-080 a las 17:35 bajo instrucciones del Dr. Censurado. Comenzar registro a las 17:35. Dime lo que ves. No veo mierda. ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¿Mierda? ¿Qué es eso? Está justo en medio de la habitación. Describe lo que ves. Está parado en el medio de la habitación. Puedo distinguir dos ojos, supongo. ¿Podría acercarse y avisarnos si algo cambia? Tengo sueño. ¿Me pasaste algo que? Extiende la mano y tócalo. Dime qué sientes. ¿Quieres que toque esa cosa? Sí, continúe. Fin de registro a las 18:12. El sujeto fue encontrado dormido en un rincón de la sala de contención de SCP-080. El sujeto no pareció sufrir ningún daño físico durante el experimento. El sujeto fue entrevistado después de que el personal médico considerara que D080-2 gozaba de buena salud física. Experimento 080-3-C. Fecha. Censurado. D. Censurado. Del 2000. Censurado. Sujeto. D080-3, hombre, 24 años. Procedimiento. El sujeto fue enviado a la habitación con SCP-080 después de haberle administrado una poderosa anfetamina. Al entrar en la habitación, se le comentó al sujeto que contara a los investigadores lo que vio. El sujeto describe una figura parecida a una sombra en el centro de la habitación. Se informó al sujeto que se quedara quieto e informara a los investigadores de cualquier cambio. 10 minutos después del experimento, el sujeto comenzó a bostezar y se asustó notablemente. El sujeto no cooperó e intentó escapar de la sala de contención. Al no poder escapar, el sujeto anunció su intención de dañar a SCP-080 y presumiblemente intentó atacarlo. Al hacerlo, el sujeto colapsó inmediatamente. El cuerpo de D080-3 fue recuperado de la sala de contención de SCP-080 poco después, aparentemente habiendo sufrido un importante ataque cardíaco. Al recolectar el cuerpo de D080-3, los investigadores describieron una intensa sensación de inquietud, una sensación de ser observado, así como una conciencia más aguda de la presencia de SCP-080 en la habitación. Registro de entrevista 080-1. Entrevistado. D080-2. Entrevistador. Dr. Censurado. Prólogo.
D-080-2 fue entrevistado luego de un experimento no concluyente que involucró a SCP-080, donde el sujeto estuvo asegurado en la habitación con SCP-080 durante 37 minutos. Comenzar registro. Describa lo que recuerda del experimento. Me dijiste que caminara hacia él y lo tocara, no lo hice. No quería, no lo hice. ¿Qué pasó cuando lo tocaste? ¿Cuándo lo toqué? ¿Has visto esa cosa? Tócalo. No podía moverme, me estaba mirando y yo simplemente no podía moverme. No respondiste durante varios minutos. ¿Qué estabas haciendo? Solo me miraba fijamente, no podía moverme. No podía respirar. Cálmate D-080-2, respira profundamente. ¿Recuerdas haberte quedado dormido? Solo miraba y miraba, sin moverse, pero sentí algo. Estaba en el suelo y estaban encima de mí. Ellos están aquí. No, están tratando de llevarme lejos, de regreso a esa cosa. No volveré. No puedes obligarme a volver ahí. Finalizar registro. Posterior a la entrevista, D-080-2 ataca al doctor Censurado. y lo elimina. Procedimientos de contención. SCP-080 está contenido en una habitación de 4 metros cuadrados con una antecámara más pequeña situado en la pared del sur para que los investigadores tengan acceso. En la pared norte un cuarto de observación se conecta a la habitación principal a través de una ventana con unas gruesas cortinas negras que solo se podrán abrir cuando la puerta de la habitación de observación esté cerrada. No se debe intentar remover SCP-080 de su contención en ningún momento. No deberá haber más de una bombilla incandescente de 7 watts para iluminar la habitación principal en todo momento. Ningún dispositivo que pueda producir luz puede ser introducido en la habitación. Bajo ninguna circunstancia podrá llevarse nada a la habitación que tenga la habilidad de envolver, ocultar o hacer que desaparezca SCP-080. El fallo en la realización de este protocolo resultará en una acción disciplinaria. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.